Alabado sea Dios, qué hermoso. Esto era una secuencia para darle una atmósfera a lo que vamos a hablar hoy. Es algo importantísimo. Muchas veces hemos hablado del levantamiento de la iglesia, se ha hablado del arrebatamiento, se ha hablado de la venida inminente en secreto, se ha hablado de tantos puntos en cuanto enseñanza escatológica del tiempo que la venida de nuestro Señor Jesucristo, a lo cual la iglesia debe estar preparada y que solamente el Espíritu Santo sea el que inspire en tu espíritu conforme a tu intimidad con Dios, y Él te va a confirmar, te va a establecer, te va a fortalecer, y no va a haber nada que te mueva de lo que el Espíritu Santo te pueda impartir a través de su mismo Espíritu. Bueno, ¿sabe qué es? Una de las cosas a las cuales que no hemos visto nosotros como levantamiento de la iglesia es la resurrección. Hemos visto como que la resurrección fue vivida por nuestro Señor Jesucristo, pero no lo vemos como un elemento sustancial, sustantivo, fundamental en cuanto a la resurrección de los muertos, que es nada menos el fundamento más fuerte del que tiene el creyente. Lo hemos dejado como en parte separado de lo que es el levantamiento de la iglesia. Y aquí es lo que yo quiero que hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que pueda traer establecimiento escritural y revelación en la Escritura. ¿Sabes? Porque si yo no entiendo que resurrección es parte del levantamiento de la iglesia, ¿y qué tiene que ver, pastor? Sí, ¿sabes por qué? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ir y resucitad muertos, ¿sabes qué? Ir y resucitad muertos, los hombres fueron, pero vemos que resucitad muertos en el original significa egeiro. Y la palabra egeiro significa levantarse, poner en pie, despertar. Es un término de resurrección, pero es muy curioso. El Señor dijo, ir y resucitad muertos. Así que cuando empezamos a ver que hoy tú abra el entendimiento y ensanche tu corazón, no sea estrecho tu corazón a recibir un fundamento de revelación escritural de la palabra. Así que si yo no adopto parte del levantamiento de la iglesia, porque justamente, ¿qué significa egeiro? Levantar, poner en pie, despertar. Bien, pero ¿sabe qué curioso? Que también cuando nuestro Señor Jesucristo habló de resurrección, también hay otra palabra en el griego, en el original, que se llama anastasis. Y anastasis significa levantamiento, resurrección, alzar de nuevo. Entonces, yo tengo que estar hoy con mayores elementos de revelación para yo poderme, si estoy preparándome para la venida inminente de mi Señor Jesucristo, yo debo tener mayores conocimientos. Mi pueblo se extravió por falta de conocimiento. Eso es grave. Eso lo dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Pero ¿sabe lo que dice después? Dice, por cuanto no recibiste. Oh, alabado sea Dios. Vamos a verlo, porque no quiero parafrasear una palabra que es de exhortación, pero con amor, para que pueda el pueblo de Dios estar atento en el último tiempo. Mire lo que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, acá está diciendo en la Escritura, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecha del sacerdocio. Así que, ¿es para reflexionar? Sí. ¿Es para tener temor reverente? Sí. Porque si yo esta enseñanza, Dios permite, hoy es 10/1/2016, que estemos hablando de esta palabra y que tú estés sintonizando la radio, es porque el Espíritu Santo hizo esta cita divina. Y entonces podamos abrir nuestro entendimiento, no rechazar el conocimiento y decirle al Espíritu Santo, revélame, confírmame si es tu verdad.
Si es tu Padre, porque dice el Espíritu Santo que nos guiaría toda verdad, que nos enseñaría todas las cosas y nos enseñaría lo que ha de venir. Entonces, usted no tiene que tener temor, no tiene que tener duda, sino que abrir el entendimiento, ensanchar el corazón y decir, bueno, me dispongo con un cuaderno, con la palabra de Dios, para que usted mismo pueda verificar y el Espíritu Santo te pueda confirmar. Amén. Bien, vamos directamente. Qué precioso el Espíritu Santo, lo que dice, vamos, Colosenses 1, 17. Colosenses 1, 17. Y Él antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Bueno, usted esté atento conmigo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Cada congregación en el mundo somos parte de la iglesia. Somos parte del cuerpo de Jesucristo, que es la cabeza. Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bien, si yo, amados, si yo en este tiempo no busco que la palabra se me ensanche, yo no esté atento a buscar revelación escritural, entonces yo te diré que vas a estar detenido porque no puedes ver la escritura literalmente. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Dice que el ministerio los ministros del nuevo pacto son ministros del espíritu. Dice la palabra de Dios y ese es el pacto en su sangre. Así que si los ministros del nuevo pacto no ministran a través de la vida del espíritu, dice la letra mata, más el espíritu es la que le da vida. Así que entonces tenemos que tener un cuidado. Por algo el Señor dice que nos dio, mire qué precioso. Mire lo que me hizo acordar el Espíritu Santo. Vaya, 8:23 de Romano. Acá está. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Escuchen. Nosotros tenemos las primicias del Espíritu porque nuestro espíritu nació de nuevo y tuvo nada menos el privilegio de conocer al Espíritu Santo Divino de Dios. Ese nacimiento nuestro, en haber procedido el arrepentimiento, hizo nacer de nuevo nuestro espíritu para que se comunicara con el Espíritu Divino de Dios para volver a retomar el plan eterno que había sido caído en el huerto del Edén. ¿Está comprendiendo? Entonces, si yo no comprendo que tengo las primicias del Espíritu, ¿son para que yo lo vea literalmente? No. Entonces usted no puede estar manejando una liturgia, no puede estar manejando una palabra sin que tenga la vida del Espíritu. ¿Y quién es el responsable? Usted. No hay otro responsable. Porque no le vamos a echar culpa al liderazgo. Porque el liderazgo capaz muchas veces está cansado de decirle, hermano, ore, ayune, busque de Dios, busque la palabra, busque, hasta ministros dicen, no crea en mí, crea en la palabra. ¡Gloria a Dios! Pero entonces tenemos que cambiar la posición y demandar ya el liderazgo al pueblo también para que nadie lo engañe. Y Jesús dijo muchas veces, mira que nadie os engañe. Pero entonces, si yo tengo la primicia del Espíritu, entonces yo tengo un privilegio. ¿Sabe qué significa primicia? Justamente, yo iba a ponerle el título, primicia, la iglesia primicia, al programa de hoy. ¿Por qué? Porque justamente primicia, ¿sabe lo que significa? Presentar los primeros frutos maduros. Muchos ministerios en esta fecha están todo organizando para presentar los primeros frutos maduros. ¿Qué es lo que pide la palabra en Deuteronomio 34:26? ¿No es cierto? Ir y traer todo tus primeros frutos de la tierra. Todos tus primeros frutos maduros de la tierra. Así que tenemos que ir tomando nota. Primicia, acuérdate, significa
¿qué? Primeros frutos maduros. Así que la primicia del Espíritu son aquellos ministros que alcanzaron la estatura de madurez a través de la revelación escritural para poder ser primicias ante Dios por medio del Espíritu Santo. Tú eres primicia, has recibido la primicia del Espíritu y lo habrás recibido, pero lo has alimentado. Lo has hecho una vida espiritual para que la primicia, como un fruto maduro, completo, con un buen juicio, con madurez, con estatura de entendimiento, de, ¿sabe qué? De sensatez, grandes niveles de prudencia. Entonces empezamos a ver que los ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, tienen el privilegio de vivir las primicias. Y toda la iglesia tiene. Pero ¿quiénes son los que pagan el precio? Hay mucha comodidad en la iglesia. Por eso es que no hay muchos hombres que puedan estar creciendo en la iglesia. Porque hay comodidad. ¿Saben cuántos ministros hay en el asiento en las iglesias? Uno por responsabilidad de cada uno de ellos. Pero otros también por el liderazgo. Por no incentivar los dones ministeriales. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Es toda la iglesia. Entonces, ¿vamos bien? Primicias, los primeros frutos maduros. Yo quiero que empieces a anotar, porque vamos a ver 3 puntos. Primicias, ya te lo dije, primeros frutos maduros, que en el griego significa primacía. Vamos a hablar preeminencia, y viste lo que yo te leí en Colosenses 1:18. ¿Te acuerdas que recién lo leímos a Colosenses 1:18? ¿Te acuerdas lo que decía? A ver, busquémoslo. Colosenses 1:18. Mira lo que decía. Él es el principio, es el primogénito de los muertos, para que en todo él tenga la preeminencia. Bueno, vamos a ver qué es primogénito y vamos a ver qué es preeminencia. Pero brevemente, escucha. Preeminencia es nada menos amar y luchar por lo primero. Eso es parte de lo que nos hace copartícipes, coherederos en Cristo Jesús. ¿Está comprendiendo? Bien. Preeminencia, que es amar y luchar por lo primero. Es nada menos luchar por lo primero y lo mejor. Ser primero en rango y en influencia. ¿Está comprendiendo? Bien. Después, primicia, ya te lo dije, que es los primeros frutos maduros. Y primogénito, que sería primogenitura, es llamado, propósito y destino profético. Esos elementos te los tienes que tomar nota, porque a partir de ahí se te empieza a abrir la escritura de una forma reveladora, que el Espíritu Santo se va a encargar de ordenarte, de alinearte y configurar la revelación. Pero si hay disposición a través del Espíritu. Así que primogenitura, propósito, llamamiento eterno y destino profético. ¿Está comprendiendo? Así que si yo no conozco que cuando habla que Jesús era el primero, como primicia, que no entiendo como primogénito, como primogenitura, el llamado de nuestro Señor Jesucristo es para eterna salvación, para aquellos que le obedecen. Eso está en el libro de Hebreos 5. Así que cuando empezamos a ver, y después vemos la preeminencia que habla, nada menos, para que Él tenga toda la preeminencia, para que todo en Él se encierre, todo lo que es primero. ¿Estás bien? Yo quiero que entienda, si Dios puso en Jesucristo ser primero en todos estos ordenamientos, tenés que estar atento. ¿Estás comprendiendo? Así que bueno, preeminencia, primicia y primogenitura. Ya los tienes, que viene a ser primogénito. Que no te quiero decir que también primogénito posee la posición honorable dentro de la familia y es el que continuaba de la parte del linaje en la tribu. También recibía la doble porción de la herencia paterna, lo primogénito. Pero yo no quiero llevártelo ahí. Yo quiero que vos entiendas que primogénito es primero. Lo primero, lo que abre la matriz. El que abre matriz animal o de hombre.
¿Estás comprendiendo? Entonces todo eso era primogénito, que viene a cumplir la primogenitura, que es el llamado, que es el propósito y que es el destino profético. Todo esto te lo tienes que quedarte y desmenuzarlo totalmente para que puedas comprender el propósito de Dios en esta enseñanza. Para que el levantamiento de la iglesia se cumpla, tienes que conocer todo esto. Y mira qué pasa. Y también tienes que conocer una de las cosas que también vamos a ir. Vamos a ir a Romanos 11:17. A ver, Romanos 11:17. Mira, dice Romanos 11:17. Vamos a hablar de lo que es copartícipe en Dios. Así que ya hemos entendido que Él tiene toda la preeminencia porque es el orden de lo primero. Primicias, primogenitura, primogénito, todo lo primero. El ordenamiento de lo primero lo tiene nuestro Señor. Pero nos hace copartícipe. Si en alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ella, has sido hecho participante de la raíz. Bien. ¿Estás bien? Hasta ahí vas comprendiendo. Copartícipe. Anota. Copartícipe. Romanos 11:17. Dios nos hace copartícipe, nos hace participante de la raíz. Bien, y en Efesios 3:6, vamos a ver Efesios 3:6, mira lo que nos hace también. Efesios, capítulo 3, versículo 6. Toma nota. Bien. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo, y miembros del mismo cuerpo, y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Bueno, ¿qué significa eso? El Señor también nos hace, ¿qué? Coheredero. Coheredero. Eso significa ser heredero con otro o heredero con otras personas. Así que Él nos hace coherederos con Él. ¿Está bien? Nos hace copartícipe y nos hace coheredero. ¿Qué quiere decir eso? Que Él también, nosotros participamos de lo que Él fue primero, también nosotros participamos, también somos coherederos. ¿Estás comprendiendo? Mira que esto es una revelación y el Espíritu Santo no quiere que te distraigas. Está atento en esta hora, en este momento, porque el Espíritu Santo después no le vas a poder decir, ¿y cómo eres? Yo no supe. El Espíritu Santo te quiere darte una revelación en esta mañana. Así que vamos ahora, a Efesios, Romanos ya lo compartimos. Mira lo que dice, Hebreos 11:9. Yo te muestro, cada palabra era para que tú puedas ver el respaldo de la enseñanza que vamos a ver hoy en el levantamiento de la iglesia. Esto es una introducción. Si yo no me abro el entendimiento, si yo no me dispongo mi corazón y mi espíritu a entender lo que el Espíritu Santo quiere hablar a su iglesia, entonces ¿cuándo? Si la venida del Señor está a la puerta. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la promesa, de la misma promesa. Entonces, usted está comprendiendo que si el mismo ordenamiento que hizo en Abraham para que Isaac y Jacob sean coherederos y ahí venga nuestra y nada menos fundamento por medio de los patriarcas, nos está enseñando que ya traspasamos un puente y salimos a Jesucristo. Pero yo le quiero mostrar que el término de coheredero es hacernos heredero junto con otro. ¿Y quién es el otro en este caso? Jesucristo. Él nos quiere hacer coheredero, Él nos quiere hacer copartícipe, Él quiere hacer que seamos participantes. Bueno, ¿usted está conmigo? ¿Usted está comprendiendo estos puntos? Bueno, ahora vamos a hablar Primera de Corintios 15, que aquí habla de la resurrección, el apóstol Pablo, que hay una revelación escritural que la iglesia debe saber y no debe estar desconociendo.
Primer punto que vamos a hablar. Versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué dice? Primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, estamos viendo que Él es el primero de qué? De morir. ¿Se acuerda? ¿Y qué hablábamos de Colosenses también? Que Él tenía la preeminencia en todo. ¿Se da cuenta? Que hablábamos de la primogenitura, hablamos de los primeros frutos maduros, que era primicia, y hablamos de la preeminencia, es amar y luchar por lo primero y lo mejor. ¿Estás comprendiendo? Entonces estamos hablando de un tema que lo primero para Dios es tan importante, a la cual la iglesia no se ha dado cuenta. Ser primero, pero no por primero para jactarme como se ponían los republicanos delante de todo y ser los primeros que lo miran cuando estaban orando. No, primero en el ordenamiento, por más que sea el último del asiento. Dios sabe que eres primero, porque en la intimidad te conoce. ¿Estás conmigo? Entonces, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Y qué era primicia? Eran los primeros frutos maduros. Bueno, ahora vas a entender lo que el Espíritu Santo hablaba. ¿Se acuerdan que lo que compartíamos días pasados? Compartíamos que había el padre de la viña, había mandado a sus siervos a buscar los frutos y los frutos no estaban listos. ¿Por qué? Los frutos primeros, ustedes deben saber esto. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy la vid verdadera. Entonces, mi padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera. Entonces tienes que comprender. La vid verdadera que es Jesucristo, la vid tiene una forma de cómo ser cosechada. Hay primicia, que son los primeros frutos maduros. Hay cosecha, que es la vendimia, y hay rebusco. Entonces, si Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, y Jesús dice que es la primicia de los que durmieron, así que hay una primicia que Jesús nos enseñó por medio de Él mismo como primero, en la preeminencia de todo. Bien, perfecto. ¿Estás comprendiendo eso? Mire que si comprende esto, la revelación le va a explotar por dentro, porque es lo que el Espíritu Santo le va a enseñar esta mañana. Es la mayor revelación para que sepa que la iglesia, cómo va a ser levantada en este tiempo. Y dice versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, ¿qué significaba resurrección? Levantamiento. Volver a levantar, despertar, poner en pie. ¿Estás comprendiendo? Entonces vemos, por cuanto la muerte entró por un hombre, que está hablando de Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, que está hablando de Cristo. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Estoy leyendo versículo 22. Pero, escuche bien esto, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amado, no te distraigas ninguna instancia en este momento. Cristo, que es la preeminencia en todo, ya está sentado a la diestra del Padre. ¿Escuchó? Entonces, ¿qué paso le corresponde del levantamiento de la iglesia? La primicia. Así que, ¿quién va a levantar? ¿Cómo es el levantamiento de la iglesia? Aquellos que están luchando por amor por lo primero y lo mejor. ¿Tú estás luchando por lo primero? ¿Tú estás luchando por lo mejor? ¿Tú estás luchando por amor a Dios? ¿O estás haciendo todo por interés o por apariencia? Así que acá hay un detalle fundamental. Cristo dice, pero cada uno a su debido tiempo. Y ponen primero a Cristo. Y Cristo ya está sentado a la diestra. Entonces tenemos que pensar quiénes son los que continúan en el levantamiento de la resurrección. Levantamiento, levantar de nuevo, despertarlo, ponerlo en pie. Y esa es la iglesia. Por eso que cuando dice, levántate, resplandece.
levántate y resplandece. Está diciendo, tengo que resucitarlo porque levántate. Venías de resurrección, de anastasis, de levantamiento, de poderlo en pie, de poder. Entonces empezamos a ver que cuando dice levántate y resplandece, no está apareciendo que esto total lo dijo Isaías y lo dijo por Jesucristo. No, lo está diciendo por su cuerpo. Porque Cristo ya está sentado a la diestra. Le está diciendo por su cuerpo que es la iglesia. ¿Estás comprendiendo? Entonces dice, pero cuando uno en su debido orden, pero cada uno en su debido orden, las primicias. Ya después que Cristo esté sentado, ya nos enseñó. Él ya nos enseñó la primogenitura, Él ya nos enseñó lo primogénito, Él ya nos enseñó la primicia por ser el primer fruto maduro. Él nos enseñó que éramos nosotros, teníamos el privilegio de recibir las primicias del Espíritu. Él nos enseñó que en Él todo tiene la preeminencia. Pero Él ya no está. Él ya está a la diestra. Entonces tenemos que pensar a través del mismo ordenamiento que Jesús enseñó. Tenemos que tomarnos y apropiarnos las Escrituras de cómo entenderlo al plan eterno. Y es que yo tengo que ser primicia. No la primicia que están esperando poner en el altar en estas semanas. Ser más importante, yo ser primicia para Dios como un primer fruto maduro. ¿Cómo está tu madurez? ¿Estás alcanzando estatura de madurez? ¿Estás alcanzando ser un hombre con buen juicio? ¿Un hombre con templanza, mansedumbre, humildad, paciencia, con amor? ¿Tienes amor en el cuerpo de Cristo? ¿O solamente es ficticio o muy hipócrita? El verdadero amor del vínculo perfecto de Dios es un amor que es de preeminencia. No cabe otra cosa. Es un amor que solo ocupa un espacio de ser el amor y luchar por lo primero y lo mejor. Eso es preeminencia. Pero no es un amor natural. El amor natural no tiene compromiso. Estás dando vueltas a ver qué haces el domingo. Organizas durante una semana para estar desviándote dentro del ordenamiento que Dios está clamando a la iglesia. Que su venida está a la puerta. El Señor está a la puerta. Entonces tenemos que entender que primicia es lo que viene a buscar el Señor. Los primeros frutos maduros. ¿Y sabe dónde lo ves? Lo ves en Mateo 21:33, que como los frutos no estaban a su tiempo, cuando envió a sus siervos, a uno apedrearon, a otro golpearon y a otro mataron. Y dijeron, le envió otros más y a los también los mató. Y dijeron, ahí viene el heredero, queremos no con la heredad, matémoslo. Y lo echaron de la viña. ¿A quién? A Jesucristo. Escúcheme bien. ¿Qué hará? Dice. Alayasa Maracanda. ¿Qué hará el Padre? ¿Tendrá misericordia de ellos? Dice, no tendrá. ¿Escuchó? Dice la palabra que no tendrá misericordia de ellos. ¿Cómo, pastor? ¿Y dónde está el amor? No. Escuche bien. ¿Sabe lo que dice en Tesalonicenses el apóstol Pablo? Por cuanto no ha recibido el amor de la verdad, Dios enviará un espíritu engañoso para que creas la mentira. ¡Ay, la misericordia de Dios! ¡La gracia, pastor! No, ahí tiene un tiempo. Y estamos ya en los últimos tiempos. Mire lo que dice. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a su siervo. Ya lo habíamos leído. Pero mire lo que dice. En el 41 le dijeron a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Que le paguen su fruto a su tiempo. Escúcheme bien esto. Cuando ustedes tienen que pagar el fruto a su tiempo, quiere decir que va a poner a otros. Ya los puso en nuestra generación, a la cual dice en el 43, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado a los religiosos, será quitado a las denominaciones, el reino de Dios será quitado a todos que manejan una liturgia paralela con mandamientos de hombres, será quitado a aquellos que no obedecen a los fundamentos escriturales de la palabra de Dios, será quitado
tomado y será entregado a gente que produzca los frutos maduros. La iglesia, si no alcanza la estatura de madurez, es la primicia, es en ellos los que se tienen que ir en la venida inminente, en secreto, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás comprendiendo? ¿Eres fruto maduro? ¿Quieres ser primicia? No para ahora llevar tu primicia, tu paquetito que preparaste de bendición con amor y lo preparaste con mucho empeño. No, tú tienes que ser en el altar de Dios. Tú tienes que ser primicia. Tú tienes que ser el primer fruto maduro. Tú tienes que presentarte. Señor, yo me presento ante tu altar para ser ese primer fruto maduro. Pero no tiene que haber de qué. Después no puede haber envidia. Si eres madurez, no puedes tener envidia, no puedes tener celo, no puedes tener codicia, no puedes estar influenciándote con las concupiscencias de tu corazón. Entonces necesita un esfuerzo. Pero para ser primicia de primer fruto maduro, es fundamental. ¿Sabes por qué? Porque si no, no vas a tener el privilegio de estar en la copa de nuestro Señor. Cuando dijo Jesús, levantad, bebed, esta es mi copa. Vaya conmigo, Mateo 26. 26. Por ahí vamos a empezar, a ver. Dice, mientras comía Jesús el pan, bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid. ¿Qué había en la copa? Fruto de la vid. Hasta que aquel día en que lo beba nuevo, con vosotros, en el reino de mi Padre. ¿Estás comprendiendo? Mira, los primeros frutos maduros en la cosecha de la uva, en la vendimia de la uva, el orden de poder recoger los frutos es la primicia, la vendimia y el rebusco. Así que, ¿qué es lo que viene después que Cristo leímos en 1 Corintios 15, 20 al 23? ¿Qué es lo que leímos? Que Él era la primicia de los que durmieron. Que Él es la preeminencia en Colosenses. Pero Él está diciendo, Cristo, hay un orden. Primero Cristo, que ya está sentado a la diestra. Y después las primicias, que son aquellos que alcanzan la estatura de madurez. ¿Y dónde lo puede alcanzar la estatura de madurez? A la estatura de un varón perfecto. Él sabe que perfecto significa un hombre completo, un hombre terminado y acabado dentro del ordenamiento divino de Dios. Y eso para Dios es perfecto. ¿Y cuáles son los que tenían que perfeccionarlo? Al cuerpo de Cristo, la iglesia, los 5 ministerios llenos del poder del Espíritu Santo, llenos del poder. Pero si yo no acepto maestros, si yo no acepto profetas, si yo no acepto apóstoles, esos 5 ministerios no están funcionando para traer el perfeccionamiento en la iglesia, el cuerpo de Cristo, y ser primicia como fruto maduro. Primeros frutos maduros pueden alcanzar la estatura del varón perfecto, a la unicidad de la plenitud de Cristo, para ser coheredero, para ser participante de todos los beneficios en su preeminencia, pero también nos hace partícipe en ella. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La iglesia está dando vuelta en un desierto. Está dando vuelta en el desierto. Viene una palabra, viene otra impartición y siguen dando vuelta en el desierto. ¿Qué es lo que tiene que acontecer en nuestro país para que cada uno de los ministros que todavía no se le ha revelado el verdadero diseño que debe tener la iglesia para llegar a la estatura de madurez de un varón perfecto, que serían los frutos maduros que viene a buscar nuestro Señor Jesucristo como primicias? Esa es la verdadera primicia. Esa es la iglesia primicia que necesita ser levantada con poder. Pero son hombres que tienen estatura de madurez. Son hombres que tienen altos niveles de prudencia. Son hombres que tienen la sabiduría de Dios de lo alto. Son hombres que se manejan en el espíritu, no en la carne, no en la envidia, en la hipocresía. La iglesia está
tremendo riesgo. Y sabe que hay una revelación escritural que se lo puedo mostrar en la cosecha. Vaya, Génesis 40:10. Qué bueno que está haciendo el Señor. Gloria a tu nombre, mi Dios. Por el tiempo. 40:10. Génesis. Acá les voy a mostrar una revelación. Y abre el entendimiento. No rechace el conocimiento. Mire lo que dice. Alabado sea Dios. Usted se acuerda de este acontecimiento. Pero hemos visto, no con larga vista, hemos visto con corta vista. No existe corta vista, aunque los caballos de carrera se ven solamente por larga vista. Pero acá hemos tenido corta vista. Mire lo que pasó. Entonces el jefe de los coperos contó un sueño a José. ¿Se acuerda de eso? ¿Qué era un copero? El copero era el hombre que le servía al rey. Era el que exprimía los frutos, las primicias, los primeros frutos. Y era el fruto de la vid lo que le llevaba en la copa al rey. Por eso que Jesús dijo, esta es mi sangre. Pero que dijo, ya no beberé más este fruto de la vid. ¿Y sabe qué era el fruto de la vid? Que él había alcanzado la estatura de madurez como primicia para el Padre. ¿Se da cuenta? Él era la primicia, ahí se cumplía la preeminencia, el fruto maduro en su vida como primicia, primicia para el Espíritu, primicia como coheredero y participante, nada menos de su preeminencia en Dios. Y él no estaba dando en su copa a beber. Y dice, ya no la beberé más. ¿Sabe por qué? Esta copa ya no, sino que la beberé nueva con vosotros. Es que nuestra estatura de madurez, como hombres primicia, como primero fruto maduro, tenemos que ser exprimidas en la copa de Dios y unirnos en el mayor nivel de pacto, en el fruto de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y cumplimos siendo compartícipes, siendo coherederos. Heredero con otro, o heredero con el Rey y Señor de la tierra. ¿Está conmigo? Mire lo que le dice. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José. Yo soñaba que veía una vid delante de mí. ¿Quién era la vid verdadera? ¿Quién es la vid verdadera? Jesucristo. Este hombre no tenía entendimiento. Pero acá estaba dejando una revelación escritural para las generaciones, para hoy. Mire lo que dice, yo soñaba que veía una vid delante de mí. No sabía que la vid verdadera era Jesucristo. Y mire lo que dice después. Y en la vid había 3 sarmientos. Primicia, vendimia, rebusco. Los 3 niveles de cosecha estaban ahí. Pero mire lo que pasa, mire lo que acontece. Estoy leyendo versículo 40 de Génesis, versículo 10. Y en la vid 3 sarmientos. ¿Quiénes son? Las primicias, la vendimia y el rebusco, que es como se cosecha el fruto de la vid. Y ella como que brotaba. ¿Estaba qué? Estaba en cierne, estaba por brotar. Dice como que brotaba. Y arrojaba flor, que estaba dando un perfume en cierne. Había un aroma. Viniendo, ¿quién? La vid. Viniendo a madurar sus racimos de uva. Jesucristo ha querido madurar a la iglesia, pero los hombres sin ordenamiento, sin temor de Dios, sin escuchar la palabra revelada a través del Espíritu Santo, no pasan a ser primicia, porque rechazan el conocimiento, rechazan el establecimiento de la revelación escritural, del levantamiento de la iglesia, que Él viene a buscar una iglesia como primeros frutos maduros, como primicia, como lo dice en el libro primera de Corintios 15, versículo 20 al 23. Entonces se da cuenta que tenemos que tener temor reverente. Estamos en una situación, acá dice, y en la vid 3 sarmientos, y en ella que brotaba y arrojaba flor. Viniendo, ¿quién era el que estaba viniendo? Veía delante de mí la vid. La vid verdadera, nuestro Señor Jesucristo, ha querido madurar sus racimos de uvas, ha querido madurar sus sarmientos, ha querido madurar sus pámpanos, ha querido nuestro Señor, pero el pueblo de Dios, sin pagar precio de buscar el conocimiento, no ha alcanzado a ser un fruto maduro.
estás a tiempo. Tienes que desechar y quitar y romper y quebrar todo lo que está impidiendo para que seas un verdadero fruto maduro. Primero, quítate la crítica. Segundo, quítate todo incredulidad. Tercero, quítate todo lo que está impidiendo la codicia, la inmundicia, todo lo que te ataca tus pensamientos que son contrarios al plan divino de Dios. Deséchalo, sepúltalo y entra en oración y en ayuno para que Dios te exalte, para que Dios te levante, te resucite como un levantamiento, poniéndote en pie, que Dios pondrá sobre ti su espíritu. ¿Estás conmigo? Es un tiempo peligroso, iglesia. Mire cómo lo puedes ver. Te voy a dar una revelación. Miqueas 7:1. El Espíritu Santo se manifestó por amor. El Señor revela y abre las escrituras por amor. No es porque el hombre, nada es el hombre. El Espíritu Santo confía a los hombres su revelación, sus secretos, sus misterios, los tesoros escondidos, lo inescrutable de su sabiduría y lo inefable de su grandeza. Se lo confía a la iglesia, pero la iglesia quiere recibirlo. No rechazáis el conocimiento para que Dios no te rechace. Mire lo que dice. Corrupción moral de Israel. ¿Y sabe qué dice aquí? ¡Ay de mí! El libro de Miqueas, pero ¿sabe quién está hablando? Está hablando Dios. ¿Y qué le está diciendo? Que le diga a la corrupción moral de Israel, que es el pueblo de Dios. ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando he recogido los frutos de verano, como cuando he rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. ¿Qué quiere desear Dios? Desea los primeros frutos. Amado de Dios, acá está mostrando el proceso de cómo se vendimia. Primeramente los frutos de verano, que es la vendimia, está hablando. Dice que él deseó que los primeros frutos, no los rebuscados, no la vendimia, que yo se lo dije recién cómo es el ordenamiento. Primeros frutos maduros, que es primicia. Vendimia, que también le puedes llamar cosecha, que en el Apocalipsis también habla. Y también habla del rebusco. Entonces, tú tienes que entender que estamos ante un acontecimiento espiritual fuertísimo. Porque Jesús en Egeiro y en Anastasis mencionó varias veces de resurrección. Pero mire lo que hizo. Él dijo, levántate. ¿Se acuerda? Cuando fue y le dijo a la muchacha que lloraban todos y hacían lamentación. Y dijo, no lloráis, porque no está muerta, sino que duerme. ¿Se acuerda? Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Acá se ve la palabra de Jairo en cuanto a levantar, en cuanto a resurrección. Pero entonces, ¿por qué dijo levántate y no dijo resucita? Pero a sus discípulos le dijo resucitar muerto. ¿Qué estaba haciendo? Es una figura de levantar a la iglesia. Cuando hay una generación que no ha entendido que la resurrección es parte del plan divino del levantamiento de la iglesia, porque ahí quiere mostrar el mayor fundamento del creyente, es que resucitaremos con él. Es que gracias a la resurrección tendremos vida eterna. Por eso que el Señor lo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Está comprendiendo? Entonces cuando empezamos a ver, y también usted tiene que acordarse. ¿Se acuerda cuando iba el niño, la viuda pobrecita, que el único chico que tenía, dice que llegó cerca de la puerta de ciudad y llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y él, acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Iglesia, a ti te digo, levántate. Isaías 60 dice, iglesia, levántate y resplandece. Levántate, porque parte de tu resurrección es parte del posicionamiento para que tenga y te adquiere y te tomes y te apropies de la vida eterna.
Porque también la hemos visto separada a la vida eterna. Hemos visto la salvación, hemos visto la resurrección y hemos visto la vida eterna. Pero nunca nos hemos dado cuenta que cada una de ellas, único partícipe y coheredero para llegar a la vida eterna. ¿Qué vida eterna estás esperando si tu vida no está alineada en el ordenamiento divino de Dios? ¡Levántate! ¿Estás comprendiendo? Por eso que el Señor te está hoy estableciendo esta palabra. Resucitar en el original significa levantarse, amado. Solo este tiempo es una claridad para poder nosotros entender el plan diseño de la iglesia. La iglesia es el cuerpo. La iglesia es el cuerpo. Acuérdate, la iglesia es el cuerpo. ¿Qué es lo que está haciendo el cuerpo como iglesia? Si no se está perfeccionando, si no llega a alcanzar la estatura de unidad en fe, en conocimiento del Hijo, es ahí la falla del cuerpo de la iglesia que no tiene el verdadero fundamento de los 5 ministerios llenos del poder del Espíritu Santo. Aunque te rechace los apóstoles, aunque te rechace los profetas, aunque te rechace lo que rechace, ¿por qué no rechaza a los pastores? ¿Por qué no rechaza a los evangelistas? Si son 5 ministerios, y usted cree que los misterios que le reveló Dios al apóstol Pablo era para que viviera la iglesia para atrás. No, era para vivir ahora en el tiempo profético de hoy. El tercer día. Por eso ese grande misterio es dado esto por medio del Espíritu a los apóstoles y profetas. Que entonces, ¿a quién se lo iba a dar? Apóstoles y profetas. Y usted no quiere creer en ellos. Entonces usted tiene que creer en la palabra, porque Dios te demandará por haber sido piedra de tropiezo. Y no dice, Dios le has quitado la llave de la ciencia, no quieres entrar, impedís a los que entren, no entras, y aparte impedís a aquellos que quieren entrar. ¿Qué vas a hacer, iglesia? ¿Qué vas a hacer? Liderazgo, amados de Dios. Tenemos que despertar. Quien te habla tuvo que entender el diseño hace 10 años para poder estar hoy posicionado en entendimiento. Las estructuras de religiosidad, las denominaciones dañan al cuerpo, impiden y atan al Espíritu Santo. Lo ligan al Espíritu Santo y le quitan la vida de la palabra. Mi palabra son espíritu y vida. ¿Estás comprendiendo? La venida del Señor está a la puerta. Y solamente la puedes vivir y alcanzar. Ese sueño es que puedas entenderlo. ¿Cuánto tiempo vas a estar más así? Sabe que Él muestra con claridad, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, ¿se da cuenta? Cristo, las primicias, ya diciendo, Cristo ya está. Las primicias es los primeros frutos maduros. Por eso que en Mateo 21:33, los labradores, al no tener el fruto maduro, mataban a los siervos que venían a buscar el fruto. ¿Sabe quiénes eran? Los religiosos de Jesucristo en la época de Jesús. Eran los fariseos, los escribas, los sacerdotes, el concilio. ¿Sabe cuánta religión que hay y ha formado de religiosos nuestro país? Es triste ver la iglesia, es triste ver que nada menos rechazan el conocimiento en vez de humillarse ante la presencia de Dios. ¿Qué estoy fallando? Nunca hay una autocrítica. Señor, ¿en qué te estoy fallando? Señor, ¿en qué no estoy preparando el fruto maduro para que vengas a buscar a tu iglesia? No quiero ser un religioso. Quiero vivir en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, iglesia, te llama. El Espíritu Santo te exhorta. El Espíritu Santo te dice, levántate, despiértate, ponte en pie para que yo ponga sobre ti mi espíritu. El Señor te lo dice. Sara, amado, es un tiempo difícil. Sí. Nadie puede decir que no puede ser levantada en parte la iglesia, porque la resurrección, como habla el apóstol Pablo en el libro de Corintios, ya primero Cristo ya fue realizada. Cristo ya está sentado a la diestra del Padre. Y las primicias, que son los primeros frutos maduros, y luego los que son de Cristo en su venida. Así que se cumple la palabra por el mismo Señor en el cumplimiento de su levantamiento por la cabeza de la iglesia, que Él es
la cabeza de la iglesia. En su propia resurrección, que una vez de haber resucitado, fue levantado ante la vista de muchas personas y de los ángeles. Amado de Dios, ¿sabe qué significa esa enseñanza? Ahí está mostrando con claridad la vida eterna. Nuestro Señor está viviendo la eternidad sentado a la diestra, pero también vivió la resurrección en la tierra para que viéramos nosotros el proceso del levantamiento del cuerpo, que también en su iglesia somos nosotros. Si el Señor Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo místico que es la iglesia, ya está levantada, entonces no hay ninguna oposición de no creer de que la misma forma como fue levantado Jesucristo, también se ha levantado en la iglesia, que se ha levantado su cuerpo. Así que en parte será levantada y se completará la iglesia en su levantamiento. No le puedo hablar de la vendimia y del rebusco porque no nos da tiempo. Pero amados de Dios, que puedas meditar, que no le puedas quitar ni agregar, que puedas meditar en la profundidad del Espíritu Santo. No permita que nadie te engañe, no permita que nadie quiera poner obstáculos, que no sean tus mismos pensamientos que quieran rechazar el conocimiento. Ensancha tu corazón, ensancha, no estreches tu corazón, déjate fundamentar y la revelación del Espíritu Santo te golpeará, no te dejará dormir, no te dejará estar ocioso, para que puedas ser un hombre diligente y no inteligente. Hoy el Dios está llamando a unas generaciones de hombres, no solo fieles, sino que puedan pagar el precio y puedan estar preparados como fruto maduro. Los primeros frutos maduros es la primicia. Que eso puedan presentar hoy en el altar de Dios. Que eso, las primicias, que sea usted ante la presencia del Rey de la tierra. ¿Se da cuenta? Tiene que tener conocimiento, tiene que tener conocimiento, tiene que buscar la palabra de Dios, tiene que buscarla. Por eso que el Señor te está llamando, iglesia. Hay un levantamiento de su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo. Acuérdate de José Arimatea. José Arimatea, que león de Dios significa. José Arimatea peleó con osadía ante Pilato por el cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia. ¿Quién es? Las generaciones de hombres, la tribu del león de Judá. Tienen que ser los hombres llenos del poder del Espíritu Santo. Hombres que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Que aman a Dios, que aman y sirven por amor y no por intereses.